¿no? Sino cómo has llegado a ese PIB, cómo has crecido. Por eso PIB no es exactamente, o sea, crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo económico. Puedes crecer un montón, pero no desarrollas nada tu economía porque solo estás gastando y consumiendo. 2022, ¿cuál es el país con el PIB más grande en Latinoamérica? Venezuela. Creo que ha crecido como al 12%. Pero no nos dice nada, esa economía habrá crecido al 12%, pero igual la economía sigue mal. O un país como Libia, que ha crecido 32%. Y el 2021 ha crecido 84% el PIB de Libia. Pero 2/3 de su población recibe algún tipo de ayuda humanitaria. Entonces, el PIB en sí mismo no nos dice absolutamente nada. Entonces, otra vez, Bolivia tiene un PIB muy interesante y una inflación. Siempre preguntemos cómo llegamos a esos números para recién evaluar si estamos bien, estamos mal o debemos hacer algún tipo de ajuste. ¿Ok? Ese es básicamente el mensaje. Y cuando vemos la evidencia estadística es muy grande. Fíjense, en este cuadro está la demanda interna que está en plomo y en verde está la demanda externa. Fíjense cómo antes del 2006 el país crece más o menos con un equilibrio entre demanda externa y demanda interna. Es más, hay momentos que el crecimiento se da básicamente por la demanda externa. Después del 2006 entramos en un periodo donde la demanda interna es lo más importante. Y por supuesto vemos que mientras asciende la demanda interna, rápidamente el PIB también crece y cuando cae la demanda interna, nos cae también el Producto Interno Bruto. Entonces, es cierto, el modelo funciona en base a la demanda interna. Y por el otro lado, tenemos un alto nivel de consumo. Mientras el consumo sube, que aquí está en anaranjado, fíjense, el Producto Interno Bruto sube también de una manera muy correlacionada. Y si el consumo baja, nos baja también el Producto Interno Bruto. Entonces, somos un país basados más en consumo y gasto que en inversiones realmente, especialmente el producto del sector privado y en exportaciones. Es más, somos un país donde hay prohibición a las exportaciones y hay techos de exportaciones para ciertos productos. Eso es más que claro, evidencia de cómo no somos un país que tenemos una política grande exportadora. Bueno, al menos que sean los recursos naturales, pero después de eso no hay una política muy pro exportación. Y por supuesto, muy dependientes del gasto público a través, uno de los componentes importantes, la inversión pública. Y la inversión pública también se manifiesta estadísticamente de tal manera de que cuando la inversión pública crece, el Producto Interno Bruto también va para arriba. Y por eso la política económica bajo este modelo es tratar de tener los niveles de inversión pública más altos posibles. Fíjense, para el 2023, pongamos el 2022 mejor, el 2022 se ha presupuestado en inversión pública $5,000 millones. Entonces, bueno, el 2022 ya prácticamente en años de crisis, después de la pandemia las cosas no son como son. Y en época de crisis presupuestamos $5,000 millones. Y cuando vemos las mejores épocas, las épocas doradas del boom del gas, 2013, 14, 2015, la ejecución presupuestaria más grande de la historia de Bolivia ha sido casualmente de $5,000 millones. Entonces la pregunta es, ¿por qué en crisis yo presupuesto el mismo monto que he ejecutado en la bonanza? Eso es evidencia de que es importante en los cálculos del presupuesto el mostrar y buscar el crecimiento económico, pero no a través de todas las variables de la fórmula, sino esencialmente por el lado del gasto público. Y por supuesto la ejecución es muy baja
53% el 2022, porque el papel aguanta todo. Puedo poner que voy a gastar un montón de plata para que mis cálculos del PIB me parezca que es alto, pero la realidad después viene y me demuestra que no tienes la plata para hacerlo. Entonces, el hecho de que ya se presupuesta sin tener los recursos es algo muy curioso, uno diría, pero no es tan así. Lo que pasa es que así es más fácil poder hacer los cálculos, y más que fácil, si no se tiene el efecto que queremos, que vamos a mostrar un crecimiento económico como resultado, o vamos a apuntar a un crecimiento económico mucho más alto. Entonces, para 2023 se espera crecer sobre el 5%, pero cuando se hace los cálculos de la realidad, por eso es que muchos organismos internacionales nos ponen cálculos del 3,5%, porque saben que es imposible que ejecutemos todo ese gasto porque no tenemos siquiera el dinero para hacerlo. Y muy dependiente, por supuesto, de los recursos naturales, especialmente en este momento de la historia de Bolivia, en los hidrocarburos. Fíjense cómo sube el precio de los hidrocarburos y sube el ingreso del gobierno, que está, aquí está en azul, y los egresos están en anaranjado. Pero fíjense cómo a partir del 2014 cae el precio de los hidrocarburos y rápidamente caen los ingresos del gobierno, los gastos también, pero los gastos caen más lentamente que los ingresos. Y eso ya nos produce los primeros déficits fiscales. Y esto se resume al final que hemos tenido ciertos años, hasta el 2014 básicamente, 2013, ciertos años de superávit fiscal muy importantes para la economía, y después se nos han vuelto todos déficits fiscales. Y para este año se está programando un déficit fiscal adicional de un 7,5%. Entonces, es complejo cuando vemos eso, de que ya se presupuesta el seguir gastando más de lo que tenemos. Pero otra vez es importante porque eso es lo que hace crecer al Producto Interno Bruto. Y fíjense una simple relación para ver cómo nos va con esto del gasto y el ahorro. Si quieren ver el superávit fiscal como un ahorro, eso en un cálculo muy sencillo, es como que todo el superávit nos da 14,4% respecto al Producto Interno Bruto, y todo el gasto nos da 70,5% negativo. Entonces, fíjense, no solo se ha gastado todo ese surplus que se ha tenido, ¿no? Todo lo positivo que hemos logrado acumular. O sea, no sé por qué esto se cambia tanto. No solamente hemos gastado ese 14,4% de, entre comillas, ahorro, sino que hemos gastado 75%, es decir, casi 3,5 veces más de lo que hemos logrado acumular como superávit, lo hemos gastado. Entonces hay un gasto muy grande, por supuesto, en la economía boliviana. Entonces, así es como queda el modelo ahora. Sigue vigente, con una presión muy grande en las finanzas públicas, muy grande. Resulta que la flecha verde es más chiquitita de lo que se pensó que iba a ser, pero lo que sí ha crecido son las flechas rojas de este lado. Los gastos han crecido. Todo eso se refleja en ese déficit fiscal. ¿Okay? Ahora, si yo necesito, para que mi economía crezca, de ciertos excedentes, ¿no es cierto?, de ese flujo de ingresos que me está dando los recursos naturales, pero de pronto ya no los tengo, el tema es cómo puedo seguir creciendo. Eso nos lleva a esta lámina, y es la explicación de cómo sigue creciendo la economía si ya no tenemos esos excedentes que teníamos antes. En esta gráfica, lo que he hecho es graficar los ingresos del gobierno respecto al Producto Interno Bruto en anaranjado. Y fíjense cómo van cayendo constantemente cada año. Y en azul está la deuda pública.
Fíjense cómo la deuda pública va ascendiendo, es decir, caen los ingresos y al mismo tiempo crece el endeudamiento público. Entonces, ¿de dónde están viniendo los recursos para seguir creciendo si se nos ha acabado los recursos del gas, de la deuda? O sea, nos estamos prestando. Y al mismo tiempo, como voy a ser bien sencillo en esto, no están así, pero es como que me estoy endeudando y para mis gastos también voy utilizando las reservas internacionales, porque al final de cuentas el déficit fiscal lo voy monetizando también y voy utilizando las reservas internacionales. Entonces, no es casualidad que el momento que la deuda va incrementando, desde el 2014 las reservas también empiezan a caer paulatinamente a niveles que obviamente ya está preocupando, ¿no es cierto? Estamos ya de los 15,000 millones que había en su momento, estamos más o menos, por lo menos al 8 de febrero, en 3,500. De 8 de febrero para aquí, nadie sabe. Porque ya no se emite esa información, lamentablemente. Entonces, las reservas están sufriendo, digamos, las consecuencias de cómo se está financiando y cómo se está manejando el modelo económico. Ahora, el tema es que la lógica nos dice que hay que seguir endeudándose para que el modelo siga funcionando, pero el tema es de dónde van a venir los recursos. La deuda interna